¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Recuperamos el promedio, nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Para nosotros es muy importante que nos dejes un comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 12 de septiembre. Empecemos con la Copa África de Naciones, el encuentro de Camerún versus Burundi. Veamos si bajas, no hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Camerún de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Camerún no juega bien. Y Burundi de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Burundi juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Camerún, es decir que Camerún es el favorito. Veamos cómo le va a Camerún jugando como local. Y Camerún como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Burundi como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Burundi no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Camerún está en la posición 2 con 4 puntos y Burundi en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Camerún y un 6% a que gana Burundi. El pronóstico para este encuentro es gana Camerún, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Eurocopa o las eliminatorias para la Eurocopa. El encuentro de Bélgica versus Estonia. Veamos si hay lesionados, veamos. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Bélgica de los últimos 5 encuentros, Bélgica tiene 4 victorias, 1 empate, así que Bélgica viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Estonia de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, así que Estonia juega pésimo. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Bélgica, 2ª victoria para Bélgica, 3ª victoria para Bélgica, 4ª victoria y 5ª victoria para Bélgica, es decir que Bélgica es el favorito. Veamos cómo le va a Bélgica jugando como local. Y Bélgica jugando como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Bélgica como local juega irregular. Y Estonia como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Estonia no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Bélgica está en la posición 1 con 10 puntos y Estonia en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana Bélgica y un 12% a que gana Estonia. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es gana Bélgica, es decir que gana el local, más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles. Marca el primer gol el local, es decir que el primer gol lo marca Bélgica. Y primer tiempo más 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Recuerden, la jugada arriesgada es Bet Builder o crear apuestas. Gana el local, más 1.5 goles. Marca el primer gol del local y primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de España versus Chipre. Veamos si hay bajas o lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a España de los últimos 5 encuentros, España tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que España viene jugando bien.
4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Chipre de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Chipre juega pésimo, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para España, una victoria para Chipre, segunda victoria para España, tercera victoria para España y cuarta victoria para España. Así que España es el favorito. Veamos cómo le va a España jugando como local. Y España jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que España juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Chipre como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Chipre no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones España está en la posición 2 con 6 puntos y Chipre en la posición 5 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gana España y un 5% a que gana Chipre. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Malta versus Macedonia del Norte. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Malta de los últimos 5 encuentros, Malta tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Malta no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Macedonia del Norte de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Macedonia del Norte juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Macedonia del Norte, un empate, segunda victoria para Macedonia del Norte, tercera victoria para Macedonia del Norte y cuarta victoria para Macedonia del Norte. Así que Macedonia del Norte es el favorito. Veamos cómo le va a Malta jugando como local. Y Malta jugando como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Malta no juega bien como local. Y Macedonia del Norte como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Así que Macedonia del Norte no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones con en su grupo. Y en su grupo Macedonia del Norte está en la posición 4 con 4 puntos. Y Malta en la posición 5 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana Macedonia del Norte, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro o a la siguiente liga. Perdón, disculpen, al siguiente encuentro me confundí. Y nos vamos al encuentro entre Noruega versus Georgia. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Noruega de los últimos 5 encuentros, Noruega tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Noruega juega irregular. Y Georgia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Georgia también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Noruega, segunda victoria para Noruega, tercera victoria para Noruega y cuarta victoria disculpen, a ver, un empate, una victoria para Noruega, segunda victoria para Noruega. Es decir que Noruega es el favorito. Veamos cómo le va a Noruega jugando como local. Y Noruega jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Noruega juega irregular como local. Y Georgia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Georgia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Noruega está en la posición 3 con 4 puntos. Y Georgia en la posición 4 también con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Noruega y un 22% a que gana Georgia. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a los amistosos
internacionales. A ver, un momento. Está a los amistosos internacionales. El encuentro. A ver, un momento. El encuentro entre Alemania versus Francia. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Alemania, de los últimos 5 encuentros, Alemania tiene 4 derrotas, un empate. Así que Alemania viene jugando pésimo. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Aún no conoce la victoria. Y Francia, de los últimos 5 encuentros, Francia tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Francia, segunda victoria para Francia, un empate, segundo empate y tercera victoria para Francia, así que Francia es el favorito. Veamos cómo le va a Alemania jugando como local. Y Alemania jugando como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Alemania no juega bien como local. Y Francia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Francia juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es: gana Francia, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a las eliminatorias en Sudamérica, el encuentro entre Bolivia versus Argentina. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bolivia, de los últimos 5 encuentros, Bolivia tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Bolivia no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Argentina, de los últimos 5 encuentros, tiene 5 victorias, 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Argentina, segunda victoria para Argentina, tercera victoria para Argentina, una victoria para Bolivia y cuarta victoria para Argentina, es decir que Argentina es el favorito. Veamos cómo le va a Bolivia jugando como local. Y Bolivia jugando como local tiene 4 derrotas, un empate, así que Bolivia juega pésimo como local. Y Argentina como visitante tiene 5 victorias de 5, así que Argentina juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Argentina está en la posición 3 con 3 puntos. Y Bolivia en la posición 9 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana Bolivia y un 64% a que gana Argentina. El pronóstico para este encuentro es: marca el primer gol Argentina, marca el primer gol la visita. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Ecuador versus Uruguay. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Ecuador, de los últimos 5 encuentros, Ecuador tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Ecuador viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Uruguay, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, un empate, es decir que Uruguay viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Uruguay, una victoria para Ecuador, segunda victoria para Uruguay, tercera victoria para Uruguay y segunda victoria para Ecuador, es decir que Uruguay es el favorito. Veamos cómo le va a Ecuador jugando como local. Y Ecuador jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Ecuador juega bien como local. Y Uruguay como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Uruguay juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Uruguay está en la posición 2 con 3 puntos. Ecuador
está último en la posición 10 con menos 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Ecuador y un 26% a que gana Uruguay. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Venezuela versus Paraguay. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Venezuela, de los últimos 5 encuentros, Venezuela tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Venezuela viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y Paraguay, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Paraguay no viene jugando bien, 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Paraguay, una victoria para Venezuela, segunda victoria para Paraguay y un empate. Es decir que Paraguay es el favorito. Veamos cómo le va a Venezuela jugando como local. Y Venezuela jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Así que Venezuela juega bien como local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Y Paraguay como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Paraguay no juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Paraguay está en la posición 5 con 1 punto y Venezuela en la posición 7 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Venezuela y un 32% a que gana Paraguay. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo empatan, primer tiempo terminan empatados. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Chile versus Colombia. Veamos si hay bajas. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Chile, de los últimos 5 encuentros, Chile tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Chile viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Y Colombia, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, un empate. Es decir, Colombia viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Colombia, un empate, segundo empate, una victoria para Chile y tercer empate, una victoria para Colombia, un empate, segundo empate, una victoria para Chile y tercer empate. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Chile jugando como local. Y Chile jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Chile juega bien como local. Y Colombia como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, Colombia juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Colombia está en la posición 4 con 3 puntos y Chile en la posición 8 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Chile y un 39% a que gana Colombia. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que se marcarán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Perú versus Brasil. Veamos si hay bajas o lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Perú, de los últimos 5 encuentros, Perú tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Perú no viene jugando bien. Y Brasil, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Brasil tampoco viene jugando bien, 3 derrotas en 5 partidos. No es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brasil, segunda victoria para Brasil, tercera victoria para Brasil, cuarta victoria para Brasil y una victoria para Perú. Es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va Perú jugando como local. Y Perú jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Perú juega bien como local. Y Brasil como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Brasil no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Brasil está primero en la posición 1 con 3 puntos.
y Perú en la posición 6 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Perú y un 62% a que gana Brasil. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, con máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.